y poder disfrutar de la comunión, de la alabanza y, como no, poder escuchar la santa palabra del Señor. Me gustaría en esta tarde que todos los que estemos aquí atendamos la palabra con quietud, ya que creo que este tema es un tema importante, todos son importantes, pero este para mí lo ha sido grande, lo ha sido. Y el Señor me hizo muchísimo bien ya hace tiempo, y reestructurando este sermón, pues me ha vuelto a recordar ciertas verdades que el Señor sanó en mi corazón. Entonces, ojalá la palabra de Dios una vez más sea medicamento a sus corazones y les pueda sanar como a mí me sanó el Señor. Vámonos a 1 de Samuel, capítulo 17, verso 3 en adelante. Es el combate de David y Goliat. David y Goliat. Lo tenemos, dice, seguimos la lectura. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado. Hagan gráficamente un esfuerzo para intentar verlo. Los filisteos estaban en un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Y el valle estaba entre ellos, entre los dos montes, entre los filisteos y entre los israelitas. Entonces salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía, atención, 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza. Llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce sobre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza, atención, 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró frente a ellos, y les dio voces a los escuadrones de Jehová, diciéndoles, a modo de pregunta, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Atención a esta frase. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Un hombre que venga contra mí, solo uno. Y si él puede pelear conmigo y me venciere, este es el negocio. Nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere, más que él, y lo venciere, vosotros, nuestros siervos, y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Darme un hombre que pelee conmigo. Atención a la repercusión. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Saúl se turbó y toda Israel con él por las palabras de este filisteo y tuvieron gran miedo. El porqué de la batalla. Vamos a poner la gráfica que tenemos ahí y el porqué de la batalla. Acabamos de ver ahora mismo a través de la escritura cómo este hombre acaba de desafiar a los escuadrones de Jehová. Y hemos visto los efectos y las consecuencias. Entonces vamos a estar viendo poco a poco cómo ha ocurrido, el porqué de la batalla. Los filisteos, 27 años antes de este suceso, han sufrido una derrota aplastante del pueblo de Israel sobre ellos en Michmas. Y ellos, como cuando han sufrido esta derrota, ahora acaban de recuperar la fortaleza y lo que estaban buscando era la oportunidad de intentar borrar el desastre social y nacional que había sufrido hace 27 años. Y lo que querían los filisteos eran ascender sobre Israel. Lo que querían era ponerse por encima de ellos. 27 años antes
Les habían vencido, pero ahora ellos habían recobrado las fuerzas. ¿Qué cosas, hermanos? Que cuando las rencillas ocupan el lugar del corazón, lo único que hay es fría venganza. Y eso ocurre en el corazón de todos los hombres. Han pasado 27 años y ya el frío del invierno y de las situaciones hubiesen calmado las ansias de venganza, pero no, han pasado 27 años. Pero ellos quieren recuperar su posición y quieren estar por encima de ellos. Ojalá Dios enfríe nuestros corazones de las viejas rencillas y Dios las sane. Ojalá Dios, por medio de su Espíritu y de su palabra, hoy aniquile todos los pensamientos que te superan con intención de tener una ventaja sobre aquel o aquello que te hizo daño. Ojalá Dios. Ojalá Dios. Ellos habían acampado entre Socor y Azeca en la Sefela 25 kilómetros más o menos. Es decir, 25 kilómetros para entrar y embestir, hacer guerra, no era muy lejos. Al revés, todo lo contrario. Israel se sentía amenazada, ha visto que lo han prácticamente acordonado. Entonces Israel toma posiciones y se coloca en orden de batalla, unos en un sitio y otros en un lugar, pero hay un valle en medio. El valle en medio supuestamente es el lugar donde ellos van a efectuar la batalla cuerpo a cuerpo. Los cientos y miles de los filisteos, los cientos y miles de los israelitas. Y la batalla toma un rumbo diferente. Y ahora lo vamos a ver en un momento. Ahora vamos a ver una breve biografía de Goliat. Colocamos esa foto, esa breve biografía de Goliat. La persona que sale al encuentro es un hombre que todos conocemos, se llama Goliat. Él no es un filisteo, no está como ellos, como alguien que tiene un aspecto nacional. No hay algo que tira de él por la sangre, no. Es que él es un descendiente de los refaítas, es de los grandes, de los gigantes, de los gigantones que estaban en esa tierra. Sin embargo, él lo que se hizo fue un mercenario. Es decir, él estaba allí por dinero, por economía. Él aprovechó quién era para intentar ganar dinero y ganar posición y reputación. Entonces, él era literalmente un paladín, lo dice la Escritura. Goliat era un paladín. ¿Pero qué es un paladín, pastor? Un paladín es un mediador. No son un mediador gitanico que se pone en medio e intenta mediar un conflicto, no. Él es un mediador intentando llevar siempre su sardina a su ascua, el ascua a su sardina. Es decir, él siempre va a intentar mediar con carácter que él se beneficie. De hecho, él, como tiene la autoridad como paladín, se para en medio. Nadie le ha dado la autoridad, pero él ya lo tiene. Se coloca en medio y ahora él puede decidir cómo el enfrentamiento de la batalla va a ser llevado a cabo. Y ahora él dice: colocaros uno de vosotros y pelear contra mí. Claro, vamos a ver las dimensiones por los efectos de la persona que estamos hablando. Número 1, medía 6 codos y un palmo. Esto equivale literalmente, hermanos, 2 metros con 90 centímetros. De hecho, el hombre más grande del mundo que vive, que creo que es un japonés o un chino asiático, le falta muy poquito para llegar a los 2 metros 90, es otro Goliat, ¿vale? Pero la cota de su malla, para que veamos las dimensiones de este personaje, la cota de la malla es como una red que lleva encima para que cuando le golpeen la espada no entre, o cuando le intenten apuñalarle eso no ocurra. Tiene una cota de malla de 5.000 siclos. Pesa un poco más o menos que un mozo gitano. 57 kilos. 57 kilos solamente la cota de su malla. Es decir, estamos hablando de una persona que puede, con una armadura todavía, el peso medio de una mujer, 57 kilos. Dice que la hoja de su hierro, la hoja de su lanza, pesaba alrededor de 600 siclos. Esto equivale más o menos a 6.8 kilos.
casi 7 kilos solamente en la punta de su lanza. Estamos hablando, hermanos, de un gigante, alguien que tiene la capacidad de enfrentarse cuerpo a cuerpo a una persona y destrozar. Ahora, hay una estrategia. Goliat tiene una estrategia. No solo es fuerte. Vamos a colocar la estrategia de Goliat. No solo es fuerte, sino es una estratega. Atención, porque la estrategia me ha llamado mucho la atención. La estrategia de Goliat, dice 1 Samuel capítulo 17, verso 3. Lo hemos leído. Los filisteos estaban sobre un monte, los israelitas estaban sobre otro monte y el valle estaba en medio de ellos. Es decir, en medio del valle se iba a efectuar la batalla. Bajarían todos y efectuarían la batalla, cuerpo a cuerpo, todos a todos. Pero contra todos los pronósticos se para Goliat y cambia el rumbo de la batalla. Él tiene una estrategia. La estrategia es cuerpo a cuerpo y una sola persona. Yo contra el que queráis. Yo que soy el mejor de los míos contra el mejor de los vuestros. Ahora bien, el problema no es si nosotros entramos en el conflicto 1 a 1. Es el acuerdo que se está jugando. Es, si ustedes pierden, si vosotros perdéis, todos habéis perdido. Y la consecuencia de la pérdida es que vosotros nos vais a servir. ¿Qué estrategia más bien cuidada, más inteligente? Porque lo que ha intentado es meter el pánico en el cuerpo a todo Israel. Quien perdiese sería esclavo de la otra nación. Mis hijos serán esclavos de los tuyos. Mi mujer, esclava y sirvienta de las tuyas. Mi familia, esclavos y sirvientes de los tuyos. Nosotros trabajaremos para vosotros. Y ese es el temor imperativo y profundo que está calando el corazón de todo Israel. Esa es la estrategia. Esa es la sabiduría diabólica de Goliat. Intentar infundir y ver cómo permea todos los efectos deseados sobre el ejército de Israel y sobre el campamento. Es decir, los que estaban allí como ejército estaban temblando, porque lo hemos leído, sí o no. Estaban muertos de miedo. Saúl y toda Israel estaban entrando en pánico. Todo el campamento había escuchado las noticias y había entrado en pánico. ¿Cómo juega Satanás con el desequilibrio emocional y los temores? ¿Cómo es capaz de entrar en ciertas circunstancias y jugar ciertas bazas para entrar, como ya he dicho, en ciertos momentos y jugar sus estrategias con intención de desequilibrarte emocionalmente para llevarte a una parálisis emocional por medio del temor? El temor no es malo, en su justa medida. Una alta dosis de temor paraliza y hace infructífera la vida y te manipula y te lleva al desastre. Primera de Samuel capítulo 17 verso 11, le hemos leído. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, dice: se turbaron, turbación, y tuvieron gran miedo. Si supierais lo que significa turbación, nosotros entraríamos en pánico por esa palabra. Pero no voy a decirlo porque nos tomaría tiempo. Y el mismo capítulo, el verso 24, dice: y todos los varones de Israel, todos los hombres que venían de aquel hombre, huían de su presencia. Dice, ¿por qué?
porque tenían gran temor. El proceso de la parálisis, Quique. Hay un proceso en la parálisis. El que uno esté paralizado fruto del temor. Y hay gente que está paralizada en su vida sin saber que el temor ha inundado toda la cámara de su corazón. Y no son capaces de entender, ver, percibir que ciertos temores, como he dicho, han inundado todo su ser. Hay un proceso en la parálisis. Número 1, la percepción de la amenaza. Es decir, cuando alguien percibe una situación y eso produce un estímulo, estimula tu corazón y todo tu ser, porque ve algo, una situación amenazante o peligrosa. Vamos a poner un ejemplo gráfico para que ustedes entren en contexto. Imagínate que viene Goliat a por ti. Mi alma te alaba. Viene con toda su fuerza, o ya no un Goliat, un hombre grande, poderoso, que tú entiendes que tiene todavía más fuerza que tú iba a poder sobre ti. Viene con toda su furia y con toda su fuerza. En ese momento tú te apercibes de la amenaza, eres receptor de la amenaza. Tú percibes la situación y rápidamente percibes la amenaza y percibes el peligro. Número 1, percepción de la amenaza. Número 2, hay una activación del sistema de alarma. Es decir, el cerebro activa al cuerpo y le dice al cuerpo, hay peligro. Aquí hay una situación de peligro, hay algo peligroso. ¿No te ha pasado a ti? A mí me ha pasado, A mí me ha pasado. Entonces el cuerpo lo que hace es liberar las hormonas del estrés, que son el cortisol y la adrenalina. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es preparar el cuerpo para la lucha. ¿No te has dado cuenta que dices, me ha pasado una circunstancia de peligro que se ha caído un armario? Yo con el armario no puedo. Pero ha habido un momento, una circunstancia, lo he cogido, lo he colocado en su sitio. Yo no puedo con él. Pero es que ha habido una liberación de estas hormonas que ha podido potenciar tu fuerza y te ha hecho capaz. Pero número 1, te prepara o bien para la huida, porque sientes miedo, te prepara bien para la lucha o te prepara bien para la parálisis. Puedes estar luchando en contra de tu enemigo, puedes estar huyendo de tu enemigo o puedes paralizarte frente a tu enemigo. Luego está la respuesta del estrés. Y es que frente al estrés de un peligro, el cuerpo empieza a reaccionar de una manera con síntomas físicos emocionales. Es decir, siente el aumento del ritmo cardíaco. Tu corazón empieza a bombear más. ¿No te ha pasado? ¿Te pones nervioso? No. Empiezas a respirar aceleradamente. Hablando con mucho respeto, entras en sudoración. Tienes tensión muscular, sientes tensión y tienes miedo intenso, porque te estás preparando. Luego está el ciclo de pensamiento negativo, es decir, el miedo provoca pensamientos negativos. Empiezas a entrar en dudas, preocupaciones, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir, las posibles consecuencias del enfrentamiento, o bien de la huida o de la parálisis. Pero luego está la inhibición de la acción, es decir, el temor y sus pensamientos te llevan a una parálisis emocional y también cognitiva. Es decir, no eres capaz de tomar decisiones. No eres capaz de tomar decisiones. Es decir, quedas por ti mismo rendido ante esta misma circunstancia. Entras en pánico y entras en el último término. Inmovilidad. No te mueves. Te quedas paralizado. Ves tu amenaza delante y no eres capaz ni de huir ni de enfrentarte. Te quedas frente a él. Quedas expuesto frente a tu situación como aquel animal que está atado frente a su presa.
no eres capaz de tomar decisiones. Ahora bien, el temor, tengo que decirles que el temor no es malo. El temor, en su justa medida, es una emoción innata que Dios ha colocado en el hombre para que veamos el peligro. Cuando veamos el peligro, nosotros podamos huir. Es decir, el temor es necesario, hermanos. El temor es necesario para la supervivencia del hombre, ya que ésta indica cuando el hombre o la mujer está en una situación de peligro. Esta puede venir por estímulos o bien externos o también internos. Los nuestros suelen ser más bien internos, más que externos, porque no tenemos circunstancias externas a las cuales enfrentarnos. Hay muchos tipos de temores, hermanos, y les voy a enumerar algunos. Y tal vez algunos de ustedes estén en algún proceso de ellos. Hay quien tiene temor al abandono, al sentirse solo, al sentirse abandonado, al sentirse frustrado, porque no ha sido capaz de estar en medio de ciertas circunstancias, con familia, con amigos o amistades, y sentirse solo. Hay quien siente temor profundo al rechazo, al sentirse rechazado, al no sentirse abrazado en un grupo o en una circunstancia. Hay quien siente temor a la crítica. Entonces siempre lo que está buscando es el caer bien, el que nadie lo apunte con el dedo. Y él responde a esa circunstancia intentando ser empático siempre, empatizar, hablar con uno, hablar con otro. Hay quien tiene miedo y temor al fracaso, a que todos lo apunten con el dedo, a que le vean como alguien que es un don nadie, a que digan nunca ha triunfado ni nunca triunfará. Hay quien tiene temor al hombre, hay quien tiene temor a lo desconocido, hay quien tiene temor a la muerte, hay quien tiene temor al futuro, hay quien tiene temor a las enfermedades. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos un temor. Ninguno de nosotros, y tú puedes decirme, pastor, yo no tengo miedo. Escarba profundamente en tu corazón porque tienes un miedo, tienes un temor. Hay algo que está produciendo, porque esos temores, siendo positivos, te pueden arrancar de la situación en la que vives. Pero bien, si está tomando tu corazón, te estás convirtiendo en el campamento de los judíos que están paralizados, o como el ejército de Israel que está paralizado frente a Goliat sin saber qué hacer. El temor es un síntoma de desamparo. Me siento desamparado. Es decir, no tengo el control. No soy capaz de tener el control sobre esto. Y como no tengo control sobre esto, no soy capaz de manipularlo. Y el no tener el control y la rienda sobre eso, eso es lo que produce tener un temor. Ahora bien, necesito pararme un segundo en esto. Hay 3 tipos de temores, lo que saben. Yo no soy médico, evidentemente, pero los médicos dicen que hay 3 tipos de temores. Número 1 está el temor básico. Y el temor básico es controlable. Uno, entrando en esa circunstancia, lo puede controlar. El otro es la fobia. La fobia es un miedo todavía más elevado, tiene un segundo nivel. Pero la fobia ya uno no la controla. ¿No lo has visto alguna vez, hablando con mucho respeto a los hábitos, en la televisión, que tienen miedos? Porque hay miedo ahora a todo. Se inventan hasta los miedos. A todo. Y hay quien tiene una fobia y esa fobia necesita irse al psicoanalista, gastarse un capital con intención de que lo saque de esa circunstancia para que lo dé un tratamiento y lo dé terapia. Es decir, las fobias necesitan tratamiento. Pero hay un tercer nivel, y este nivel lo tiene el pueblo de Dios. Lo tienen aquellos que están frente a Goliat. Quien lo tienen pánico. Y el pánico es incontrolable, desequilibra emocionalmente y paraliza totalmente. ¿Cómo podemos salir de esa circunstancia nosotros? Déjame darte una clase médica y no te voy a cobrar como el doctor Bombín.
Para poder salir de estas circunstancias se necesita conocer la raíz. Si no conoces dónde está la raíz de la circunstancia, es imposible poder arrancarla, porque arrancarás hojas, ramas, pero eso volverá a crecer. Hay que intentar sacar de raíz de dónde nace esa circunstancia que te paraliza y evita tu crecimiento espiritual. Número 1, conocer la raíz, pero número 2, necesitamos apropiarnos de la palabra de Dios. No hay terapia que te pueda sacar de una circunstancia que esté enraizada en el alma y en el espíritu. Porque es un mal espiritual, no es un mal físico. Es un mal almático y hay que tratarlo con la medicina que trata el alma, que es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Solo se puede salir de esa circunstancia conociendo dónde está la raíz y cómo la palabra de Dios nos puede enseñar cuál es el medicamento efectivo, el tratamiento, el antibiótico que saca de raíz la circunstancia donde yo estoy viviendo. El temor hace incapaz a la persona a enfrentarse a la vida común. Hay gente que tiene miedo de salir a casa. Ha habido gente que tiene esos temores y esos pánicos y han perdido trabajo, familia, amistades. Aquí no, esto no pasa, evidentemente. Pero tal vez haya en ti una raíz que tú sabes que es necesario ser erradicada. ¿Por qué? Porque estos temores levantan grandes obstáculos e impiden que tú te superes. ¿Saben por qué? Porque produce ansiedad. El temor produce tensión interna. El temor no te deja crecer ni no te deja cambiar. Estás frente a Goliat toda tu vida. Y él voceándote todos los días. ¿Habrá aquí alguien que pueda luchar conmigo? Por la mañana, va por la tarde, lo hace 2 veces al día, Goliat, ¿eh? Aquí habrá alguien que pueda enfrentarse a mí, y tú allí de pie, mirando a Goliat, sin poder enfrentarte, lleno de temor, dándote rodilla contra rodilla y diente contra diente, lleno de pánico. Y vas a estar así toda tu vida, porque no eres capaz de entender que lo que necesitas para salir de esas circunstancias es la palabra de Dios y sacar de raíz tu problema. Número 1, lo que produce es parálisis. Y número 2, lo que puede producir también es tratar de vivir. Hay un texto que me encanta, es el Salmo 55, verso 4 al 6, dice: mi corazón está dolorido dentro de mí. Mis terrores de muerte sobre mí han caído. Mi temor y mi temblor vinieron sobre mí. Mi terror me ha cubierto como que fuera una manta. Y dije: ¿quién me diese alas como a de paloma? Volaría yo y descansaría. Es decir, quiero huir de mi terror. Quiero huir de mi temor. Pero del temor no se huye. El temor se enfrenta. El miedo se le enfrenta. A Goliat se le enfrenta. Claro, y ahora vamos a ver que nosotros no somos capaces de enfrentarnos a Goliat. Hoy estoy diciendo que nosotros debemos de enfrentarnos a Goliat, pero tengo que decirles que el gigante que intenta romper tu confianza con la presión emocional, que mantiene a los hombres muertos de miedo, ahora la solución no es huir, no es paralizarte, sino la situación y la solución es
apropiarte de la victoria de otro. Amén. Santo es el Señor. Su gracia, su misericordia es bueno. Tu única salida de tu circunstancia es abrazar la victoria de otro porque tú no eres capaz de vencer a Goliat. Goliat está por encima de ti emocionalmente y físicamente. Él es capaz de elaborar estrategias que te tumban con 3 palabras sin agarrarte al cuello. Goliat te vencerá siempre. Pero hoy tenemos que confiar en el maravilloso David. Amén. Que no es otro sino el David de la historia. No es este David de la historia. Tenemos que mirar con los ojos de la fe a aquel que se enfrentó cara a cara al imperio de la muerte. Aleluya. El gigante grita con todas sus fuerzas y el chavalillo rubio viene por allí con intención de traer quesos, un poquito de pan a sus hermanos. Pero qué cosas, aquel chavalillo que una sola vez le ha bastado escuchar a Goliat que les está intimidando y están muertos de miedo, hay algo en él que se llama celo santo y dice, este incircunciso os está diciendo todo esto todos los días. No tenéis sangre en las venas. Es que David es el único que se puede enfrentar a él. Al gigante solo se puede enfrentar David. Es el único que puede hacerlo. Entonces él intenta colocarse una armadura, pide permiso y la armadura de Saúl no la quiere y sale y entra en conflicto con él. Él va con una honda y va con 3 piedras lisas del río. Y cuando él se abalanza sobre él, y aquí podíamos hablar largo, pero no quiero hablar largo acerca de esta circunstancia. Ustedes la conocen, la han leído, han sido predicada. Cuando hay esa conversación en medio de la batalla y le dice, hombre, me enviáis a un perrillo, me enviáis a un niño pequeño, intentando menospreciarle, él le dice, bueno, tú vienes a mí con espada, vienes a mí con lanza, vienes a mí con jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hay uno que ha venido en el nombre de Jehová de los ejércitos. Se llama el Rubio de Galilea. Es el Dios hecho carne. Un hombre de 33 años de edad, que se ha enfrentado cara a cara en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando él lanza su honda con toda su fuerza, con toda su destreza y con toda su diana, le clava la piedra justamente en la frente, cae al suelo y le corta la cabeza. ¿Sabes cuáles son las consecuencias automáticas de la muerte del gigante? Sí. Es que corre rápido la noticia sobre el campamento y sobre todos aquellos que lo están viendo que el gigante está muerto. Es decir, se grita con fuerza en el campamento, no tengáis temor. A los niños decirles salir de las casas, podéis salir. A las mujeres podéis hacer sus quehaceres y no debéis de tener miedo. No debéis de entrar en circunstancia de pánico, no podéis ni debéis de vivir en temor. Quien os estaba amedrentando ha muerto. Hoy tengo una buena noticia. El gigante ha muerto. Gloria a Dios. Tengo una buena noticia, tu gigante ha muerto. Es maravillosa. Yo cuando entendí eso, yo vi morir a mi Goliat, hermanos. Es una circunstancia personal, hermanos, porque yo no estoy contando.
Mi Goliat yo le vi en el suelo cortada la cabeza. Y no he visto más temor. Muchas de las veces, hemos pensado que nosotros somos quien tenemos que batallar en contra de Goliat. Somos los David que vencemos a los Goliat. Pero tengo que decirles que no. Usted y yo somos miembros del campamento que estamos Así apoyados. es, sin duda. Estamos muertos de miedo y no sabemos qué hacer. Estamos llenos de temor, con un futuro incierto, desesperadamente desesperado. Así es. Pero David, Cristo, ha vencido. Gloria a Dios. Menos mal que depende de ti, Señor. Cristo ha vencido. Gracias, Señor. Gracias. Incomparable, Dios. Y es que esta no es la historia de David. Esta es la historia de Dios. Muy bien, muy bueno. No lo hemos entendido, hermanos. Tenemos que conectar la historia bíblica con la historia de la redención. Y en David ustedes tienen que ver a Cristo siempre. Y en el campamento tienen que verse ustedes. Y yo también, juntamente con ustedes. Totalmente amedrentado. Pero hay alguien que tiene un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabes que Dios tiene muchos nombres que hablan de su carácter? Hay uno que se llama Jehová Sebaot, con una T de delante. ¿Qué significa? Jehová, el Dios de los ejércitos. Es aquel que pelea tus batallas para vencer tus temores, tus circunstancias que te paralizan, aquellas que no eres capaz de enfrentarte. Hoy, por medio de su palabra y su victoria, hoy puedes ser liberado. Déjame darte una terapia espiritual y entrar en lo más profundo de tu corazón con la palabra. Necesitas ser liberado de ciertos temores que están paralizando tu vida y te están haciendo infructífero, porque estás frente al Goliat de tu vida todos los días y él te está amenazando todos los días. Deja que hoy Jesús venza tu Goliat. ¿Me deja leerles, y con esto acabo, las promesas de Dios para los temores? Yo voy a leérselas. Para vencer al temor a lo desconocido, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Para poder vencer el temor al fracaso, si tú tienes ese tipo de temor, Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice a ti mirándote a la cara, no temas, yo te ayudo. Para vencer el temor a la crítica. Hechos de los Apóstoles 18:9-10. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en la visión por la noche, no temas, sino que habla, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá contra ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo que está en esta ciudad para estar contigo. Número 4, para vencer el temor a la enfermedad y para vencer el temor a la muerte. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tú, solo tú estás conmigo, tu vara, tu cayado me infunde el aliento. Fuerte aplauso a las promesas y a la palabra de Dios. Con tus ojos cerrados,